Rusia no podrá encontrar los restos del dron estadounidense derribado en el Mar Negro. Así lo afirmó en Washington el Departamento de Defensa, que todavía no confirma si el choque de su dron con dos cazas rusos fue a propósito o un error de cálculo. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Estados Unidos ha publicado un video que, según asegura, demuestra que la interceptación de un dron estadounidense sobre el Mar Negro por parte de aviones rusos fue insegura y poco profesional. Moscú ha negado su participación en este incidente, que ha aumentado la tensión con Washington. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se vale de poderes constitucionales especiales para impulsar la controvertida reforma pensional. El anuncio ha provocado más protestas en todo el país y se prevé una nueva gran marcha para el 23 de marzo. El Salvador aprueba la ampliación por 30 días del régimen de excepción solicitada por el presidente Nayib Bukele. La medida, criticada por organizaciones de derechos humanos, recibió el visto bueno de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa. El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó imágenes que presuntamente mostrarían a un caza ruso interceptando un dron espía estadounidense en espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. Según las autoridades estadounidenses, el video muestra a un caza Sukhoi 27 ruso aproximándose al dron y lanzando combustible sobre él, pasando muy cerca, sin aparentemente causar daños al avión no tripulado estadounidense. Sin embargo, Washington asegura que en una segunda aproximación, el dron pierde parte de su hélice a causa de una colisión. Esta supuesta colisión no se aprecia en el video publicado y solo es posible ver los presuntos daños causados a la hélice en imágenes posteriores. Seguimos hablando de estas imágenes publicadas desde Washington con nuestra corresponsal allí, en la capital estadounidense, Carolina Chimoy, a quien saludamos a esta hora. Carolina, con este video para Estados Unidos ya no hay dudas de que hubo una colisión en el aire. ¿Qué consecuencias se derivan entonces de este incidente? Bueno, es importante remarcar que es cierto que no hay duda que hubo una colisión, pero la gran pregunta sobre si esta acción fue intencional o no es la pregunta clave y sigue abierta, sin respuesta. El vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, confirmó hoy que si bien el video muestra que la aeronave rusa arrojó combustible sobre el dron de manera intencional, la Casa Blanca y el Pentágono no pueden confirmar que la colisión entre ambos objetos voladores haya sido también intencional y premeditada por parte de Rusia. Y ese es un punto muy importante, claro, porque de ser una acción precalculada por parte de Rusia, estaríamos hablando de un ataque contra un dron estadounidense que volaba, según la Casa Blanca, en territorio aéreo internacional, es decir, no estaba cometiendo ninguna infracción. Y todo esto, claro, podría tener consecuencias aún mayores. Carolina, parece que Rusia intenta aprovechar este incidente para ejercer presión sobre Estados Unidos y para que reduzca los vuelos de reconocimiento cerca de las fronteras rusas. ¿Se está discutiendo algún tipo de cambio en la estrategia del ejército estadounidense? No, en absoluto. Todo lo contrario, tanto el ministro de Defensa, Lloyd Austin, como también el vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y también el vocero del Departamento de Estado, todos ellos dejaron claro que Estados Unidos no dejará de volar en espacios aéreos internacionales, como lo es sobre el Mar Negro, donde estaba volando este dron. El ministro de Defensa incluso añadió que si bien esta fue una acción muy poco profesional, imprudente y peligrosa por parte de las fuerzas rusas, este país, es decir, Rusia, tendrá que respetar los futuros vuelos de aeronaves estadounidenses en este mismo espacio. Es decir, no, claramente no se discute un cambio de estrategia y Estados Unidos ciertamente tampoco dejaría que este tipo de acciones provoquen un cambio en su estrategia militar y mucho menos, claro, de manera pública y abierta. Carolina Chimoy en Washington, gracias por estas informaciones. Entre tanto, Polonia va a ser el primer país de la OTAN que suministra aviones de combate a Ucrania. El presidente polaco Andrzej Duda anunció este jueves que antes de acabar la semana
se entregará a la Fuerza Aérea Ucraniana 4 cazas MiG-29 totalmente operativos. Serán los primeros de una docena de cazas de fabricación soviética en poder del Ejército del Aire polaco que serán suministrados a Ucrania. Los otros 8 aparatos están siendo puestos a punto para contribuir a la defensa del país invadido por Rusia. Los pilotos ucranianos tienen práctica en el manejo del MiG-29 y podrán usarlos desde el primer día. Eslovaquia ha comunicado que podría seguir el ejemplo polaco y proporcionar también a Ucrania cazas del mismo modelo en poder de su fuerza aérea. Valoramos ahora este anuncio de Polonia con la periodista María García Sornosa, quien saludamos a esta hora en Bruselas. María, buenas noches. ¿Cómo se puede explicar que Polonia haya tomado esta decisión en solitario y no en coordinación con la OTAN? Sí, Carol, Polonia se convierte en el primer país occidental en enviar cazas a Ucrania, un movimiento que ha sorprendido porque hasta la fecha el país había asegurado que solo daría un paso de tal envergadura en coordinación con sus aliados de la Alianza Atlántica y, como vemos, no ha sido el caso. El presidente polaco, como decíais, Andrzej Duda, ha anunciado hoy que tan pronto como en los próximos días enviará los primeros 4 cazas MiG-29 que son de fabricación soviética y que por lo tanto serán mucho más fáciles de pilotar y de manejar por los soldados ucranianos porque ya están acostumbrados a este tipo de armamento. Aquí en Bruselas, en la mayoría de analistas, se ve este movimiento sorpresa de Varsovia como un intento de ejercer presión sobre el resto de aliados occidentales que hasta la fecha se han mostrado implacables en su negativa para enviar cazas de combate a Ucrania por el riesgo de escalada que ello puede suponer sobre la guerra. Ucrania, que estima que necesita unos 200 aviones de combate, ya ha celebrado este movimiento que de alguna forma supone que cae otra línea roja de Occidente en cómo afronta la guerra y cómo afronta ese envío de armas y ese apoyo a Ucrania. A propósito de esa presión que tú mencionas, María, ¿crees que esta decisión de Polonia arrastrará al resto de países occidentales a hacer lo mismo? Pues claro, como decíais, ya hay algunos países como Eslovaquia o Dinamarca que están debatiendo seguir los pasos de Polonia, pero será mucho más complicado ver que otros grandes como Estados Unidos o como Alemania cambien su postura y accedan a enviar esos ansiosos cazas modernos F-16. El envío por parte de Occidente de cazas de combate a Ucrania supondría un gran espaldarazo en la guerra, ayudaría a blindar los cielos y también sería un paso de disuasión frente al ejército ruso, pero como decimos, también podría suponer una gran escalada en el conflicto y por lo pronto la mayoría de países siguen muy reacios a dar a este movimiento. De momento, la prioridad tanto de la Unión Europea como de la OTAN sigue estando centrada en sortear esa escasez de munición y este será un tema clave de los ministros de Defensa y de Exteriores el próximo lunes aquí en Bruselas. Seguiremos muy de cerca el debate porque está por ver si las presiones de Polonia acaban surtiendo efecto y acaban arrastrando al resto de países occidentales para hacer lo mismo o por lo contrario, el tema del envío de cazas se convierte en un nuevo foco de tensión y de división entre los aliados occidentales. María García Sornosa en Bruselas, gracias por este análisis. Un abrazo. Vamos ahora a Francia porque allí el gobierno elude la votación parlamentaria sobre su impopular reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Pocos minutos antes de la votación, el gobierno del presidente Emmanuel Macron ha pedido activar el artículo 49.3 de la Constitución que permite aprobar una ley por decreto y sin ser votada. Las reformas tienen una oposición generalizada y han desencadenado protestas masivas y huelgas en toda Francia. Esta decisión forzará previsiblemente una moción de censura contra el gobierno. Muy atenta a las tensiones en Francia por esta reforma pensional, se encuentra nuestra compañera Ana María Ospina, quien saludamos a esta hora en París. Ana María, hemos visto imágenes de manifestaciones en las calles de París y de otras ciudades francesas. ¿Cómo es el ambiente a esta hora? Buenas noches, nos hemos ubicado en una calle más tranquila para poder asegurar esta conexión porque muy cerca de la Plaza de la Concordia, que es justo al frente de la Asamblea Nacional, a esta hora varios parisinos están manifestando, se están enfrentando a la fuerza pública, todo por el paso
de esta reforma de las pensiones con el artículo 49.3, que es el que le permite al gobierno pues no hacerla votar, sino hacerla pasar. No hay mucha gente hasta ahora, la gente se está dispersando, pero sí alguna quema de basuras, por ejemplo, enfrentamiento con gases lacrimógenos, una manifestación que se repite en otras grandes ciudades como Lyon y Toulouse. Y ya el grupo de sindicatos invitó a una nueva manifestación el próximo 23 de marzo, el próximo jueves, una manifestación masiva contra esta reforma a las pensiones. Ana María, es evidente que estamos hablando de una reforma muy impopular. ¿Podrá el gobierno del presidente Emmanuel Macron resistir tanta presión en las calles? En ese momento es difícil saberlo porque no es la primera vez que por el voto con este decreto que se aplica en la Constitución francesa, que es permitido, que es legal, pues la gente sale a manifestar a las calles y en ocasiones anteriores pues no ha hecho caer al gobierno. ¿Qué sucede ahora con la moción de censura? Es decir, los partidos de oposición, tanto de izquierdas como de derecha, van a presentar en las próximas 24 horas, ya no lo aseguraron, esa moción de censura que implica, en caso tal que sea votada, pues primero que no se puede aplicar entonces esta reforma a las pensiones de forma inmediata, tendría que pasar por un nuevo voto, un nuevo proyecto, y por el otro lado, que la primera ministra, Elizabeth Borne, tendría que irse del gobierno con todos sus ministros elegidos, así que las próximas 24, incluso 48 horas, que es el momento en que se acepten o no las mociones de censura, serán definitivas. Ana María Ospina, en París, gracias por estas informaciones a propósito de las tensiones en ese país por esta reforma pensional. Y ya nos acompaña Rosa Casals, lo que quiere decir que pasamos a la información económica y nos quedamos en Europa, Rosa. Sí, empezamos en Frankfurt con la decisión de hoy del Banco Central Europeo que volvió a subir los tipos de interés. La presidenta de la entidad, Christine Lagarde, anunció el jueves una subida de medio punto porcentual llegando al 3,5%. Con este aumento continuado de las tasas, el BCE quiere combatir la elevada inflación de la zona euro. En febrero los precios al consumo se situaron un 8,5% por encima del nivel del mismo mes del año pasado. La decisión del BCE llega en una semana de fuertes turbulencias, como sabemos, en los mercados bursátiles y el sector bancario. Tras el colapso de Silicon Valley, Signature Bank en Estados Unidos, uno de los mayores bancos del mundo, Credit Suisse, necesitó una inyección de liquidez de 50.000 millones de euros del Banco Nacional Suizo. Lagarde, ante todo, intentó tranquilizar a los mercados. Seguimos de cerca las actuales tensiones del mercado y estamos listos para responder como sea necesario para mantener la estabilidad de precios y financiera en la eurozona. El sector bancario de la eurozona es resistente y cuenta con capital y liquidez sólidos. Nuestras herramientas políticas están plenamente equipadas para proporcionar apoyo de liquidez al sistema financiero de la eurozona en caso necesario y preservar la transición fluida de la política monetaria. Y ampliamos esta decisión del Banco Central Europeo con José David Navarro en el Parquet de Frankfurt. José, enseguida hablamos de los tipos de interés, pero en primer lugar amplíanos un poquito más sobre los detalles que ha dado Lagarde acerca de los riesgos para los bancos europeos. Hola, ¿qué tal, Rosa? Pues el mensaje que se quería mandar hoy desde el Banco Central Europeo era, como se pueden imaginar, de tranquilidad a los que estaban presentes en esa rueda de prensa aquí en Frankfurt, pero también los que lo veían de forma telemática, tranquilidad también para los inversores en banca. Tan solo unas horas después de que se filtrase a la prensa de que el Banco Central Europeo habría contactado a varias entidades con exposición al Credit Suisse para ver qué impacto podía tener esa caída que veíamos ayer de casi el 30% en sus acciones en bolsa. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, explicaba en más detalle qué es lo que realmente ocurre o la salud de los bancos. Luis de Guindos explicaba que el ratio de capital de los bancos europeos está de media por encima de lo que exigen los porcentajes en la regulación internacional bancaria y que son líquidos, es decir, que se podría generar cash en el momento de que las entidades bancarias lo necesitasen. Sobre la exposición del Credit Suisse a otras entidades europeas, decían desde el Banco Central Europeo que es limitada y añadía Christine Lagarde que, por lo que ellos saben, no existen en Europa entidades nicho, entidades tan parecidas como, por ejemplo, el Silicon Valley Bank de California.
Pues se especuló mucho en las horas previas a la reunión acerca de si el BCE cambiaría o no sus planes ante la crisis de Credit Suisse y la quiebra, como dices, de estas entidades bancarias en Estados Unidos. Al final, el banco ha subido las tasas medio punto. ¿Qué lectura hacemos de esto? Bueno, una de las era la apuesta, ¿no?, que tenían la mayor parte de los analistas, porque entendían que si el Banco Central Europeo pisaba el freno y en lugar de subir como estaba planificado ese medio punto porcentual bajaba, podría ser una decisión contraproducente porque podría mandar la señal a los mercados de que realmente los bancos europeos estaban en peligro si seguían subiendo fuerte los tipos de interés. Así que, como hemos visto hoy, finalmente se mantienen los planes, se sube medio punto porcentual los tipos de interés, el de depósito, para aparcar la liquidez de los bancos se deja entonces en el 3%. Y eso ha tenido una reacción positiva de los bancos que cotizan en bolsa por otros motivos, pero uno es importante recordarlo porque, a pesar de todo lo que estamos hablando, esa subida de tipos beneficia a las entidades bancarias porque están generando muchos más beneficios. Explicaba hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo que este también es uno de los motivos por los que creen que en estos momentos los bancos europeos están preparados para hacer frente en esas turbulencias que veíamos últimamente o en estas últimas horas en los mercados. Pues nos quedamos con esa noticia positiva. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, José David. Y al otro lado del Atlántico, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, compareció este jueves ante el Comité de Finanzas del Senado para hablar del proyecto de presupuesto presentado por el presidente Joe Biden. Pero buena parte de esa comparecencia estuvo dedicada a analizar la situación creada en la banca tras la caída de dos entidades el pasado fin de semana. Yellen recordó que la administración Biden tomó esta semana pasada también medidas decisivas para estabilizar el sistema bancario y reafirmó que el sistema es sólido y seguro en el mismo día justo en que los mercados encontraban algo más de calma para digerir los movimientos y riesgos en el sector. Puedo asegurar a los miembros del comité que nuestro sistema bancario es sólido y que los estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Las medidas adoptadas esta semana demuestran nuestro firme compromiso de garantizar que los ahorros de los depositantes sigan estando seguros. Y en Argentina, el Banco Central decidió este jueves endurecer la política monetaria para tratar de contribuir al enfriamiento de precios ante una escalada inflacionaria. Con ello, la tasa de interés anual llegó al 78%. La medida llega después de que se conociera que la inflación en febrero se aceleró al 6,6% mensual y al 102% en términos interanuales, alcanzando así los 3 dígitos por primera vez en más de 3 décadas. Y las proyecciones del sector privado señalan que 2023 podría concluir con una inflación anual superior al 115%. Bueno, y hasta aquí la economía de momento, Carol. Sí, Rosa, vamos ahora a Centroamérica, porque la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles por 12ª vez la ampliación de 30 días del régimen de excepción solicitada por el presidente Nayib Bukele. Con esto se cumplirá un año de vigencia el próximo 27 de marzo. La nueva prórroga se aprobó por mayoría oficialista con 67 votos a favor, sin estudio ni debate legislativo. Desde el gobierno afirman que se busca mantener el curso de la guerra contra las pandillas, que suma ya casi 66,000 detenidos. Mientras, las organizaciones de derechos humanos han criticado la medida que permite detenciones arbitrarias sin orden judicial. La votación se dio solo unos minutos después de que el mandatario salvadoreño publicara en sus redes sociales el traslado de 2,000 pandilleros a la nueva prisión de máxima seguridad. Con más detalles sobre la ampliación de este régimen de excepción en El Salvador se encuentra la periodista Alba Miriam Amaya, quien saludamos a esta hora en San Salvador. Alba Miriam, gracias por estar con nosotros. El presidente Nayib Bukele es bastante popular en su país, sin embargo también hay críticos. ¿Qué dicen los que no apoyan este régimen de excepción allí en El Salvador? Sí, el régimen de excepción ha recibido bastantes críticas. Esta medida temporal que ha tenido que ser prorrogada mes a mes por el Congreso salvadoreño, y por eso mismo
una de las críticas es que no permite vislumbrar una política pública que brinde sostenibilidad a largo plazo a la lucha contra el crimen organizado, o que tenga elementos preventivos, o que brinde la posibilidad de reintegración a las personas que han cumplido con su pena. Otra de las críticas también ha sido la fuerte militarización de las calles salvadoreñas y también los arrestos masivos, tal como lo hemos visto en las imágenes que ha compartido el mismo gobierno salvadoreño. De otra parte, Alba, algunos de los familiares de detenidos bajo este régimen de excepción han denunciado violaciones a los derechos humanos ante la CIDH. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre estas denuncias? Sí, vimos cómo un grupo de personas de comunidades vulnerables del Bajo Lempa acudió a la CIDH para denunciar a El Salvador por lo que denominan detenciones arbitrarias, lo que se viene a sumar al cúmulo de denuncias que ha registrado las organizaciones de derechos humanos y que incluyen también muertes bajo custodia estatal, es decir, personas que han sido arrestadas durante el régimen de excepción, cuyas familias aseguran no tienen nada que ver con el crimen organizado ni ningún vínculo con las pandillas y que, según ha reportado también la prensa local, han aparecido en fosas comunes o sus familiares son informados que tienen que llegar a retirar sus restos, que aparecen también con signos de tortura. También hemos visto cómo organizaciones como Naciones Unidas han hecho un llamado a El Salvador para que firme protocolos facultativos que permitan las visitas de organismos internacionales a los centros de detención para corroborar de forma independiente todas estas denuncias, sin que el gobierno salvadoreño a la fecha haya dado alguna muestra de garantía de no repetición o de estar investigando estas denuncias o algún acercamiento con las familias para atender sus reclamos. Alba Miriam Amaya en El Salvador, gracias por estas informaciones. Cambiamos de tema, vamos ahora al sur del continente latinoamericano, a Argentina. En Buenos Aires se ha creado este año una línea telefónica gratuita a la que los adultos mayores pueden llamar simplemente para conversar. Los funcionarios que atienden a los jubilados venían escuchando el pedido de espacios de diálogo. Detrás de esta iniciativa está el fenómeno creciente de la soledad no deseada, que no solo afecta a las personas de más edad. Gladys Piskovich se jubiló hace 4 años después de trabajar en un supermercado de Buenos Aires. Viuda, madre de 3 hijos, comenzó entonces su afición por la pintura, aunque también complementa su pensión como maestra de Reiki y limpiando casas. Pero Gladys a veces se siente sola y por eso llamó a la línea telefónica gratuita que creó en enero la capital argentina para ofrecer conversación a adultos mayores. Hablamos poco, qué sé yo, y después otro día dije, voy a volver a llamar. Y, o sea, como que ya estaba más preparada como para llamar, ¿no? Y bueno, y charlé un rato y me quedé más tranquila. Gladys estaba angustiada, pero hablando de paseos por Buenos Aires se le pasó. En un centro de atención telefónica, la subsecretaria para Personas Mayores de Buenos Aires y la coordinadora del programa llamado Escucha Activa recuerdan que hace tiempo los jubilados les comentaban su necesidad de dialogar. Uno puede sentirse solo, estar en su casa, no participar de actividades, pero puede levantar el teléfono y del otro lado hay alguien con quien puede conversar y sobre todo puede motivarse para salir de su casa y participar de distintas actividades y propuestas que tenemos desde la ciudad de Buenos Aires. 300 personas llaman por día a Escucha Activa, donde atienden operadores telefónicos capacitados por psicólogos y gerontólogos para dialogar. Lo primero que hace el operador es preguntarles de qué querés hablar. Es como el primer disparador, no se le pregunta ningún otro dato más y a través de lo que la persona mayor le va diciendo y le va comentando, va haciendo como un perfilamiento el operador de la persona mayor que le permite ir viendo las necesidades que tiene la persona mayor. Es decir, bueno, a ver, quiere simplemente conversar, quiere tener una conversación libre conmigo. En otros casos, terminan conversando sobre los grupos y las actividades que Buenos Aires ofrece para personas mayores.
Luciano Lutereao, doctor en psicología y en filosofía y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advierte que la soledad crece en toda la sociedad, no solo entre los adultos mayores. En nuestra época, básicamente, ¿no?, hay una disolución progresiva de los rituales o de los momentos de encuentro, de que la realización tenga que ser con otros. Por lo general hoy en día, ¿no?, digamos, cada cual va realizando un montón de tareas, ¿no?, digamos, la ansiedad es el síntoma capital que hace que siempre tengamos algo que hacer y tenemos poco tiempo para la charla incidental. Gladys lo sufre en carne propia. La soledad es dura cuando uno llega a cierta edad, que decís, bueno, luché, trabajé, hice todo por los demás y ahora estoy sola, no sé qué hacer. Es un sentimiento medio extraño. Al menos ahora Gladys tiene con quién conversar. Hace casi 3 años, aquí en Buenos Aires, comenzaba un aislamiento que duraría 7 meses y medio. Muchos se sintieron solos. Ahora esta ciudad de 14 millones de habitantes ha recuperado su vida habitual, pero la soledad continúa azotando. Vamos ahora con un repaso de otros hechos que también son noticia en esta jornada. La activista iraní Sepideh Gholian volvió a ser detenida poco después de salir de prisión. Había cumplido más de 4 años por informar sobre protestas. Horas antes del arresto publicó un video en el que se encontraba sin velo y coreando consignas contra la República Islámica. Gholian se ha convertido en una de las principales activistas contra los abusos a las mujeres en Irán. En Grecia, decenas de miles de personas tomaron nuevamente las calles para manifestar su descontento por el accidente de tren que el pasado mes dejó 57 personas muertas. Los sindicatos también convocaron una huelga general de 24 horas, lo que ha paralizado el tráfico aéreo, ferroviario y marítimo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mantendrá su cargo como el hombre más poderoso en el mundo del fútbol por otros 4 años. Sin mayor sorpresa, Infantino ha sido reelecto en el Congreso de la FIFA en Kigali, capital de Ruanda. Solo unos pocos, como la Federación Alemana de Fútbol, se han mostrado críticos con el máximo jefe de FIFA, sobre todo en materia de derechos humanos. Sin embargo, al no haber ningún otro aspirante al cargo, Infantino se mantendrá al menos hasta junio de 2027. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 1 hora con más noticias. Sigan con nosotros.